Hermanos, hermanas, paz y bien para todos ustedes. Llegamos al final de esta novena a nuestro patrono San José, obrero y esposo de la Virgen María. Celebramos esta novena viviendo el tiempo de Pascua y el año jubilar mariano, convocado con ocasión de los 400 años del hallazgo de la imagen de la pura y limpia Concepción del Valle. Pero también esta novena fue muy especial. Tuvimos que respetar la consigna tan importante de quédate en casa, porque queríamos cuidarnos de la pandemia del coronavirus. En este tiempo nos sentimos unidos en oración a través de la radio y de otros dispositivos. El lema de nuestra novena es San José, Padre y Obrero, y María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra. Queremos aprender de ellos a tener esperanza y reflexionar sobre la presencia de la Virgen en nuestra vida para recibir la gracia propia de este año jubilar mariano que tiene este lema: María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra. En este último día contemplamos a María como discípula misionera de la esperanza. Escuchemos en la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el comienzo del capítulo 2, el relato de la fiesta del casamiento ocurrida en Caná de Galilea, donde Jesús hace su primer milagro. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, pero como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. En este año santo queremos sentir de una forma especial la presencia de María en nuestra vida de fe. Mirarla a ella como la primera discípula y también la primera misionera, ya que es la que cumple la palabra de Dios con su sí decidido y su disponibilidad, y la que nos muestra a su Hijo. El relato de las bodas de Caná nos ayuda a descubrir el lugar o el papel que María ocupa en nuestro caminar de discípulos y misioneros. En primer lugar, se dice que en este casamiento María está. La madre de Jesús estaba allí, dice el texto. María es la que está. Como hoy está a través de las distintas advocaciones marianas en todo el continente y en nuestra patria. Comparte la historia de nuestro pueblo y entra a formar parte de su identidad histórica. Nos gusta ver a la Virgen que está presente. Por eso está en los altarcitos hogareños, como en las ermitas, en las esquinas de las calles, en las terminales de colectivo o en las estaciones de tren. María es la que está. Pero no está de forma pasiva. Ella es la mujer que con una mirada rápida ve lo que hace falta en la fiesta y se preocupa por solucionarlo. Esta cualidad de estar atenta, de echar de ver, solemos decir nosotros, será siempre la cualidad de la Virgen. Es ella la que en la casa de la iglesia ve lo que se necesita. Su misión será la de mostrar a su Hijo lo que su mirada maternal ha descubierto. No tienen vino. Es lo que nos decía el Papa Francisco y lo recordábamos ayer.
hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Se manifiesta en Caná la ternura de la Virgen, que está en los detalles, que capta los problemas antes que otros, porque ella está más atenta y cerca de las personas y de la vida. Se mete y se compromete. Cuánta ternura hay en preocuparse por el vino, porque siga la fiesta, porque en el vino en el fondo significa la ternura del amor de Dios. ¿Y cuántos necesitamos de la ternura en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en lo cotidiano? Necesitamos hacernos revolucionarios de la ternura. Por eso Francisco va a decir, mirándola a la Virgen, descubrimos que la misma que alaba a Dios porque derribó del trono a los poderosos y despidió a los ricos con las manos vacías, es la que pone calidez de hogar en nuestras búsquedas de justicia. Eso es la ternura, calidez de hogar. María sabe lo que necesitamos, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Sabe que necesitamos comida, vestido, cuidados y deseos de todo orden. Incluso sabe ver más allá de las peticiones, muy humanas, un hambre y una sed más profunda, la necesidad de sentir el amor de Dios. En la oración dirigida a la Virgen, al verla como nuestra Madre, nos da confianza y nos animamos a más. Tenemos la humildad de manifestarle todos nuestros deseos, incluso los más inconfesables, los que apenas nos atrevemos a decir por desorbitados o hasta desubicados. No nos atreveríamos a pedirle a la Virgen 600 litros de vino como ocurrió en ese casamiento. No nos animaríamos a decir que la intención de esta novena es pedir vino para que haya fiesta. Queda bien pedir por los que sufren las consecuencias de la pandemia, pero no nos animaríamos a decir que vamos a rezar la novena para pedir vino. Pero la Virgen sabe discernir en el fondo de nuestro deseo en bruto el deseo del Espíritu, el deseo de Dios. Por eso nuestra gente más sencilla, que son los que mejor saben rezar, simplemente se colocan bajo su mirada, con el gesto de tocar o besar su manto o de ponerse a caminar en peregrinación a su santuario. Son estos gestos de profunda oración que realiza nuestro pueblo con la seguridad de que en su silencio y entre sus manos cabe la pena del poriajú, como decimos al cantar. Es como reza el salmista, que clama a Dios diciendo, mira, ve, escucha y discierne mi queja, y mi grito llegue hasta tus oídos. La fe en la Madre nos hace confiar en ella, como el Padre ve en lo secreto y sabe discernir lo que nos hace bien. Como en la oración a la Virgen de Itatí, que le decimos, atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Nos sentimos agradecidos de tener una madre como la Virgen, que tiene una gran fe en su Hijo y sabe que para Él nada es imposible. El primer paso de la Virgen es mostrar a su Hijo lo que hace falta. Después de hacerlo, confía en el Señor. Pero María no solo suplica a su Hijo, nos suplica también a nosotros. Como en Caná se vuelve hacia los sirvientes de la casa y les pide, hagan todo lo que Él les diga. Ella conoce también la poca fe de los sirvientes y de los discípulos, por eso les pide que confíen y se abandonen totalmente en el Señor poniendo en práctica su palabra.
Ellos van a participar de algo nuevo. Quienes intervienen en lo nuevo son los sirvientes. Los encargados o responsables que probaron el vino no sabían el origen. Lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ellos saben porque han sido protagonistas. Descubrimos que no todo lo nuevo viene de los que tienen poder. María quiere animarnos a creer que otro mundo es posible, que otra iglesia es posible, y comprometernos para que eso pase, como hicieron los sirvientes en Caná. Jesús parte de lo que la gente tiene, el agua, las vasijas destinadas a los ritos antiguos, y también de lo que la gente es capaz de hacer, llenar de agua las tinajas. Por eso decimos que María es la mediadora, la suplicante eclesial, suplica a su Hijo, pero también nos suplica a nosotros. La oración tiene siempre ese movimiento. Por un lado decimos, a ti todo es posible, y por otro, que no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad. Por eso en nuestra oración podemos pedir todo lo que se nos ocurra, pero en el fondo lo importante no es lo que pedimos, sino la actitud de confianza, de abandonarnos en las manos del Padre, como Jesús que rezaba, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El resultado del signo es que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y es para lo que interviene la Virgen en nuestra vida, para descubrir la presencia del resucitado y para ayudarnos a creer en él. En este tiempo de pandemia en que todos nos sentimos más vulnerables y nos hacemos más sensibles, le pedimos a la Virgen y a nuestro patrono San José que discierna nuestra oración, que nos ayude a sentirnos necesitados de los demás y, en el fondo, de la extrema necesidad que tenemos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.